Sí. Gran polémica por este tema, Pablo. La prohibición de que menores de 18 años se sometan a la operación de cambio de sexo. Primero vamos a compartir cómo lo anunciaba, ¿les parece? El vocero Manuel Adorni, ya hablamos del tema, dale. Y en esta misma línea, contarles que el Gobierno Nacional decidió modificar también la Ley de Identidad de Género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. Esta medida, lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esta dirección. Así lo anunciaba el vocero Adorni, ¿eh? Cintia Castro es abogada. Cintia, Sí. ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál es el impacto de esta normativa teniendo en cuenta que en realidad ya estaba algún aspecto prohibido, ¿no? Incluso por ley para menores de edad? Bueno, desde una perspectiva técnico-legal, la prohibición del cambio de género en menores mediante un decreto presidencial enfrenta serios cuestionamientos jurídicos porque no solo puede considerarse inconstitucional porque restringe derechos sin pasar por el Congreso. Esto vamos a hablar desde sobre el anuncio, no sobre la cuestión de fondo, que voy después, porque no se puede legislar a través de decretos. Entonces, la restricción de derechos sin pasar por el Congreso genera un serio debate, porque además esto también choca con tratados internacionales que han sido ratificados por Argentina. Ahora, en este contexto es altamente probable que esta medida, así como está, sea judicializada y que termine resultando ser resuelta en los tribunales. Es necesario que lo defina el Congreso para realizar el cambio de aplicación de esta ley que se pretende. Bueno, para eso tendrán que presentar un proyecto. La ley, la 26743, que ya fue sancionada, ya fue promulgada, está en vigencia, establece el derecho a toda persona a ser reconocido con la identidad de género con la que se autopercibe. Y justamente son todos los artículos que están en crisis, es el artículo 5 y el artículo 11. El 5 permite que menores de edad accedan a tratamientos médicos hormonales y a cirugías de reasignación de género con el consentimiento de sus representantes legales y con la autorización. O tutores tenían que firmar y autorizar ese cambio de género, ¿no? Claro, pero hay muchos casos en donde los chicos, a pesar de haber contado con el apoyo y con la firma de los padres, después quieren revertir esa decisión. Y en muchos casos ya es tarde, ¿no, doctora? ¿Qué pasa, por ejemplo, con este tema en otros países? Bueno, lo que se observa y que observan también los tribunales argentinos, que es lo que nos importa, es el principio de progresividad del niño, porque no es que que no se preservaba antes, porque entonces quiere decir que existía una ausencia del Estado en cuanto a la protección del menor. Y eso no era así. Siempre se ha mantenido el principio de capacidad progresiva, porque no es lo mismo la decisión a una edad de 12 años o a una edad de 17. Por eso estaban presentes los jueces frente a esto. Y después, con respecto al tratamiento hormonal, que también es una restricción que se ha dado a través de un decreto, la ley establece, por ejemplo, que todas las personas mayores de 18 pueden acceder a intervenciones quirúrgicas, ya sean totales o parciales, y a tratamientos también integrales hormonales, de acuerdo a la identidad de género autopercibida. Y respecto a los menores de edad, van a regir siempre los principios de requisitos establecidos en el artículo 5, específicamente el principio de progresividad, o sea, de la capacidad del menor de poder comprender la decisión que se está tomando, y cuando exista alguna duda o algún riesgo, se frenará esa decisión. Hasta tanto no existe una real comprensión de lo que estaba significando. Por supuesto que uno siempre lo que trata de proteger es la integridad psicofísica de los menores y la integridad psíquica de los menores. Es lo más importante. Y quizás debería existir, y a mi entender, un mayor seguimiento con eso, y no la habilitación facilista que
quizás yo considero que había en esta ley, porque, bueno, son los menores el futuro de nuestro país. Además, no y solamente eso hay es el que cuerpo, protegerlo. ¿no? Que es el caso más extremo. No. Es solamente lo que decimos de la identidad en términos de lo simbólico en el documento nacional de identidad, Seguro. También se está prohibiendo lo que dice la ley original de identidad de género, ¿no? Que se puedan cambiar los géneros en el documento DNI, nacional. En el DNI. Doctora, hacemos un punto ahí que quiero compartir con los televidentes por si no lo vieron, sobre todo los que no manejan la red social X. El apoyo que le brindó el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, al presidente Javier Milei. El tuit es muy largo, pero yo quiero con Pablo resumir el primer párrafo y el último. Macri dice, en los últimos años estudios internacionales comenzaron a advertir sobre los riesgos para la salud que implicaban los tratamientos de bloqueo de la pubertad y hormonas cruzadas en menores de edad. Estas advertencias coincidieron con un crecimiento desproporcionado de la demanda de tratamientos de esa naturaleza, principalmente en mujeres adolescentes, en niñas. Él cita un caso concreto del Reino Unido, pero básicamente al final Pablo apoya a Milei, ¿no? Es el último párrafo, quizás el más contundente, ante los avances de la evidencia mundial. Felicito al presidente por la decisión de prohibir los tratamientos de cambio de género en menores de edad que emplean procedimientos de hormonización nocivos para la salud y cirugías mutilantes irreversibles. Es un gran paso hacia la sensatez y la protección de los niños. Esta es la sentencia del expresidente Mauricio Macri en apoyo a la decisión del gobierno de Javier Milei, ¿no? Así que quizás la política también empieza a mostrar ese cambio, ¿no? En ese cambio cultural de paradigma, donde se había avanzado en la última década, pero que ahora quizás busca ponerle quizás un coto, ¿no? Un fin o un paraguas de contención legal, Cintia. Sí, se intenta poner un fin. Lo que también tenemos que entender que la capacidad progresiva, que es a lo que estaba apuntando esta ley con respecto a los menores, ese es el elemento primordial que hace que un menor de edad sea un sujeto de derecho. Cambiar la ley, que no debe ser por decreto, hace que sean considerados sujetos de derechos exclusivamente de los 18 años de edad. Ahora, justamente para el cambio, para las intervenciones quirúrgicas totales o parciales, de acuerdo a la ley actual así como está, debería darse con la conformidad de la autoridad judicial, quien era la encargada de velar por los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño. Entonces acá no estaba librado al azar el interés superior del niño, como manifestó el señor Adorni. Sin embargo, que no significa que esto sea reprochable, porque debe ser un debate parlamentario, porque se está poniendo sobre la mesa una realidad social en el que la ley en su momento, porque en realidad las leyes son así, sirven para las necesidades actuales de la sociedad, en su momento fue necesaria y ahora se está viendo de que existe otra realidad por las experiencias que nuestra sociedad, nuestros menores, ha tenido. Doctora, gracias por el contacto, ha sido muy amable. A ustedes, muy amables, Un gracias. tema polémico, ahí me están escribiendo, ahora voy a contestar. Es pero un sí. gran debate, es un gran debate que lo plantea el propio presidente del Foro Internacional de Davos, con ese discurso de 30 minutos, planteando lo que el presidente dice, batalla cultural o cambio de paradigma en lo cultural en contra de los últimos 10 años, la última década en la Argentina, con detractores, quienes apoyan y quienes están en contra de esta decisión. Y algo, Pablo, que lo decíamos hoy temprano también, una medida que sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Exactamente. Sí o sí por el Congreso.